Hola, bienvenidos. Estamos ya en nuestra sesión 12 en el curso de probabilidad y estadística para nuestra licenciatura en mercadotecnia. La clase anterior habíamos dado una breve introducción de lo que era una distribución de Poisson, ¿no? Y habíamos dicho pues que es una distribución de probabilidad para variables discretas. Y aquí es necesario recordar algo. Yo ya les había mencionado en la clase pasada que hay dos tipos de variables, ¿no? Hay dos tipos de variables. Las variables pueden ser, en primer lugar, de dos tipos. Pueden ser discretas, ¿verdad? Discretas y continuas. Las variables pueden ser discretas y continuas. Las variables pueden ser discretas y continuas, pero para poder resolver ejercicios o poder determinar la probabilidad en una variable discreta, tenemos lo siguiente, tenemos dos tipos de, ¿verdad? Tenemos dos tipos de, para poder resolver dos tipos de distribución acorde, que son la distribución binomial, como ya lo habíamos mencionado, y ya lo habíamos realizado ejercicios, y la distribución de Poisson. Y para variables continuas, la distribución de probabilidad que predomina para variables continuas es la distribución normal. ¿No? Entonces, para variables discretas, las dos distribuciones que predominan son la distribución binomial y Poisson, y para variables continuas es la distribución normal. Pues la clase de hoy nos vamos a seguir enfocando en el cálculo de la probabilidad utilizando distribuciones de probabilidad, pero para variables discretas y específicamente para la distribución de Poisson. Y también pues para variables continuas, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y ahí ya estamos hablando, bueno, hoy vamos a hacer una introducción sobre todo en lo que tiene que ver para variables continuas y luego vamos a analizar lo que es la distribución normal. Entonces, la distribución de Poisson, ¿qué es? Es una distribución de probabilidad para variables discretas. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad para variables discretas. Lleva este nombre en honor al científico Simeon Denis Poisson, que pues vivió entre los años 1781 y 1840, como ustedes lo pueden apreciar en su pantalla. Y la distribución de Poisson permite describir ciertos tipos de procesos, como los siguientes: llamadas telefónicas, demanda de los pacientes, llegadas de camiones y automóviles a una determinada caseta. Una vez que ya hemos analizado las principales características que tiene la distribución de Poisson, una vez que ya entendemos en dónde está clasificada la distribución de Poisson para el cálculo, ¿verdad?, de probabilidad, para el cálculo de probabilidad en variables discretas, entonces a continuación nosotros vamos a definir los objetivos tanto particular como específicos de esta sesión, ¿no? Y como objetivo particular podemos decir que vamos a analizar la teoría y ejemplos prácticos de la distribución de probabilidad de Poisson y normal. Bueno, normal en caso de que el tiempo así lo permita, porque de lo contrario, pues la siguiente sesión sí podemos definir completamente ejercicios y realizar y practicar ejercicios y casos prácticos mediante la utilización de distribución normal, ¿verdad? Que ya pertenece pues a las variables continuas, ¿no? Y en cuanto al objetivo específico, es que al terminar la sesión, el estudiante entenderá y estará en capacidad de resolver ejercicios de distribución de probabilidad, tanto para variables discretas como para variables continuas. Entonces, la distribución de Poisson. Cuando hablamos de distribución de Poisson, para calcular la distribución de Poisson, vamos a tener que utilizar, siempre que vayamos a calcular la distribución de Poisson, vamos a tener que utilizar la siguiente fórmula. Voy a borrar. Aunque ustedes ya tienen en su pantalla cómo estimar la distribución de Poisson,
¿verdad? Una forma de calcularlo para que la puedan visualizar de la mejor manera, yo puedo decir lo siguiente, podemos decir lo siguiente. Para estimar la distribución de Poisson tenemos que la probabilidad de X, ¿a qué va a ser igual? La probabilidad de X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lambda elevado a la X a lambda elevado a la X multiplicado por E a la menos lambda multiplicado por E a la menos lambda sobre X factorial. Esta es la forma, ¿verdad?, de estimar. Esa es la forma de estimar la distribución de Poisson. Lambda elevado a la X multiplicado por E a la menos lambda entre X factorial, ¿no? Donde lambda a la X, por ejemplo, lambda a la X, en este caso, ¿a qué vendría a ser igual? ¿No? Es el número promedio de presentaciones por intervalo de tiempo elevado a la potencia X, ¿no? Número promedio de presentaciones. Entonces podemos poner aquí el número promedio de presentaciones o número promedio, ¿no? Ya ustedes tienen en su pantalla lo que significa específicamente. ¿Qué es E? La E es el base de logaritmos naturales elevado a la potencia lambda, pero negativa. Finalmente, ¿qué es X? X factorial X factorial no es otra cosa que el factorial de un número y finalmente tenemos lambda, que es el promedio. En este caso lambda, ¿cómo lo estimamos? Siendo el promedio es igual a n multiplicado por p. Lambda, que es el promedio, es igual a n multiplicado por p. Entonces, para calcular la distribución de Poisson, nosotros podemos utilizar la siguiente fórmula. La probabilidad de X, ¿a qué es igual? Es igual a lambda elevado a la X multiplicado por ¿qué? Por el logaritmo natural de lambda elevado a la menos lambda, dividido para ¿qué? Dividido para X factorial. Entonces, donde lambda elevado a la X, ¿qué es? Es el número promedio de presentaciones por intervalo de tiempo. Número promedio de presentaciones por intervalo de tiempo elevado a la potencia X. Donde lambda elevado, donde el logaritmo natural elevado a la menos lambda es el base de los logaritmos naturales elevado a la lambda potencia negativa. Donde X factorial, ¿qué es? X factorial es el factorial de un número, y finalmente donde lambda, ¿a qué es igual? Lambda es igual a n por p. Entonces, para calcular la distribución de Poisson se utiliza esa fórmula, y esa fórmula es la que encontramos aquí, ¿no? Es exactamente la que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? Vamos a hacer un primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser un poquito largo, porque el primer ejercicio va a tener 3 literales, y en cada uno de los literales que nosotros tenemos y que lo podemos apreciar en nuestra pantalla, vamos a tener que resolverlos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice, dada lambda, vamos a borrar, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice lo siguiente, dada lambda elevado a la X, dada lambda elevado a la X, bueno, dada lambda, en este caso lambda es igual a 4.2, lambda es igual a 4.2, para una distribución de Poisson, el ejercicio nos dice lo siguiente. Literal A, la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. O sea, la primera pregunta es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2.
Dado que lambda, que vendría a ser un promedio de algún evento, es igual a 4.2, determine la probabilidad de X menor o igual a 2. Para poder realizar eso, si nos están preguntando la probabilidad de X menor o igual a 2, ¿a qué va a ser igual la probabilidad de X menor o igual a 2? Vamos a ponerlo aquí. La probabilidad de X menor o igual a 2 va a ser igual a la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1 y más la probabilidad de X igual a 2. La probabilidad de X menor o igual a 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1 más la probabilidad de X igual a 2. Eso es la probabilidad de X menor o igual a 2, fundamentalmente, ¿no? Y para la probabilidad de X menor o igual a 2, si nosotros retrocedemos nuestra pantalla, entonces la probabilidad de X, ¿a qué es igual? Supongamos, la probabilidad de X, habíamos dicho y habíamos definido que la probabilidad de X, dada la fórmula que nos permite, o dada la demostración que hizo este científico para determinar la distribución de Poisson, teníamos que la probabilidad de X, ¿a qué era igual? Es igual a lambda elevado a la X, fundamentalmente lambda elevado a la X, por E, que es el logaritmo natural, a la menos lambda, y eso entre X factorial. Entonces, dada esa fórmula, nosotros ¿qué podemos decir? ¿A qué es igual la probabilidad de X igual a 0? Si digo la probabilidad de X es igual a 0, ¿a qué vendría a ser igual? La probabilidad de X igual a 0, en ese caso, ¿a qué sería igual? Vamos a ponerlo del lado de acá, mejor. Bueno, de ese lado por el momento. ¿A qué sería igual? Lambda, ¿cuánto es? Es igual a 4.2 elevado a la 0 multiplicado por E a la menos 4.2 y eso sobre 0 factorial, que es lo que yo tengo ya como respuesta estimado, que en ese caso ya sabemos que E es una constante que tiene un valor de E tiene un valor de 2.72 y algo más. En ese caso, la respuesta cuando X es igual a 0, ¿a qué es igual? A 0.015. La probabilidad de X es igual a 0, ¿a qué es igual? A 0.015. Entonces ya tenemos el primer resultado. Vamos a borrar. Ya tenemos el primer resultado, ¿no? El primer resultado, ¿qué nos indica? Que dada la probabilidad de X menor o igual a 2, la probabilidad de X es igual a 0, ¿a cuánto es igual? A 0.015. 0.015. Ahora, ¿qué sucede si la probabilidad de X es igual a 1? Si la probabilidad de X es igual a 1. Si la probabilidad de X es igual a 1, igual tenemos que aplicarlas la misma fórmula, ¿no? La probabilidad de X igual a 1, en este caso, ¿a qué vendría a ser igual? Si analizamos nuestra fórmula, retornamos. ¿No? En primer lugar va lambda elevado a la X. Entonces lambda elevado a la X es 4.2 elevado a la X
en este caso es 1, multiplicado por e a la menos 4.2, dividido para x factorial. X factorial es 1 factorial. Si yo resuelvo eso, si yo resuelvo esto, ¿cuál es el resultado? Lo tenemos en nuestra pantalla. Si resolvemos eso, sería el segundo grupo de números. En ese caso sería igual a 0.063. En este caso sería igual a 0.063. Eso es x igual a 1. Luego tenemos x igual a 2. Luego tenemos x igual a 2. X igual a 2, ¿a qué es igual? Entonces tenemos en primer lugar a, si queremos ver x igual a 2, nuevamente tenemos lambda elevado a la x, es 4.2 elevado a la 2, por x factorial, que es 2 factorial, y ese 4.2 elevado a la 2, que es lambda, es e a la menos lambda, e a la menos 4.2. Si yo resuelvo todo eso, tenemos que eso es igual a ¿qué? A 0.1323. .1323. La probabilidad de x menor o igual a 2, ¿a qué es igual? Si nosotros sumamos 0.015 más 0.063 más 0.1323, ¿no? Tenemos que la probabilidad para nuestro primer ejercicio, en este caso para el literal A, va a ser igual a 0.2102. Y de esa manera podemos estimar el valor de la probabilidad para una variable, en este caso continua, donde tenemos un promedio, ¿no? Por ejemplo, el número de personas que llegan a un hospital, como decíamos al principio, y ese número promedio nos permite determinar el valor de la probabilidad de x es menor o igual a 2. En este caso es 0.2102, ¿no? Como lo podemos observar a continuación. Es así como se resuelve la distribución de Poisson. Pero como son 3 literales, esta es la primera parte del ejercicio, o el literal A, vamos a la segunda parte, porque lo importante aquí es poder dominar el proceso de la estimación del cálculo de la probabilidad de una variable continua, utilizando una distribución de probabilidad, de una variable discreta, utilizando una distribución de probabilidad para variables discretas, que se conoce con el nombre de distribución de Poisson. Vamos al siguiente, vamos al 2. Para ir al ejercicio 2 voy a borrar nuevamente, solamente voy a dejar pues el valor de lambda, que es 4.2, que representa el promedio. Lo demás vamos a borrar, ¿no? Los demás vamos a borrar. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual a 5? Mayor o igual a 5. Menor o igual a 2, mayor o igual a 5. Si es mayor o igual a 5, la probabilidad que sea mayor o igual a 5, entonces, ¿cómo lo podríamos representar? Está muy fácil, ¿no? La probabilidad que sea mayor o igual a 5. La probabilidad de que el valor de x sea mayor o igual a 5. No, la probabilidad de que el valor de x sea mayor o igual a 5
¿a qué va a ser igual? La probabilidad de que el valor de x sea mayor o igual a 5, ¿a qué va a ser igual? Será igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1 más la probabilidad de, vamos a poner aquí entre paréntesis, de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 y más la probabilidad de que x sea igual a 4. Ahí está. La probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4. Entonces, eso es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5. Como nosotros ya estimamos x igual a 0, ya estimamos también x igual a 1 y x igual a 2, en el literal A, lo único que nos faltaría por estimar sería el valor de la probabilidad de x mayor o igual a 3, ¿verdad? De x mayor o igual a 3 y de x, perdón, lo único que nos faltaría por estimar sería la probabilidad de x igual a 3 y la probabilidad de x igual a 4. Eso es lo único que nos faltaría por estimar. Entonces vamos por el primer caso. La probabilidad de x igual a 3 y la probabilidad de x igual a 4. Para el caso de la probabilidad de x igual a 3, ¿esto a qué es igual? En la parte inferior, x factorial. No, en la parte inferior, x factorial. En el numerador, ¿qué vamos a tener? En el numerador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el valor de lambda, el valor de lambda elevado a la x, por e elevado a la menos x. Perdón, a la menos lambda. Entonces, si x es igual a 3, la probabilidad de x es igual a 3, ¿a qué es igual? ¿Cuánto sería el valor de lambda? 4.2. 4.2 elevado a la 3 por e, que es 2.72, a la menos lambda, que es menos 4.2, y por x factorial, que es 3 factorial. Ahí está. Entonces, la probabilidad de x es igual a 3. ¿A qué es igual? La probabilidad de x es igual a 3, en este caso es igual a 0.1852. .1852. .1852, ¿no? Esa sería la probabilidad de x es igual a 3. Pero todavía nos faltaría por estimar una probabilidad adicional, que sería la probabilidad de x es igual a 4, ¿no? Entonces ya sabemos que x es igual a 3, la probabilidad, vamos a ponerlo aquí. Entonces, la probabilidad de x mayor o igual a 5 también lo podríamos expresar de la siguiente manera. La probabilidad de x mayor o igual a 5, mayor o igual a 5, ¿a qué es igual? Es igual a 1 menos la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de x menor o igual a 2, que ya lo calculamos en el ejercicio anterior, menos la probabilidad de x igual a 3 y la probabilidad de x igual a 4. Y menos la probabilidad de x igual a 4.
Ahí está. Entonces la probabilidad de x es igual a 3, ¿a cuánto es? Es igual a 0.1852. Si yo estimo lo siguiente, la probabilidad de x mayor o igual a 5, el primer resultado ya lo habíamos obtenido. ¿Cuál era el primer resultado? 1 menos el que obtuvimos en el ejercicio anterior, ¿no? En el literal A. Lo que obtuvimos en el literal A, ¿a qué fue igual? Fue igual a 0.2102. Entonces aquí 1 menos 0.2102. Ahí está. 1 menos 0.2102, que fue lo que obtuvimos en el literal A. Menos la probabilidad de x igual a 3, que ya lo sacamos, como lo vimos en el ejercicio anterior, en el literal B. En este caso fue 0.1852. Y menos, me falta un número que lo voy a poner abajo, el mismo proceso con x, para x es igual a 4, es igual a 0.1944. Menos 0.1944. Ahí yo cierro el paréntesis. Ahora, la probabilidad de x mayor o igual a 5, ¿a qué es igual? La probabilidad de x mayor o igual a 5, ¿a qué es igual? Tomando en cuenta todos esos resultados, es igual a 0.4102. Que es lo que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? 0.4102. 0.4102, perdón, aquí es más, más, ¿verdad? Aquí es más. Y aquí también es más. Si ustedes toman todos estos resultados y restan 1 menos 0.2102 más 0.1852 y más 0.1944, van a obtener la probabilidad de x mayor o igual a 5, que es igual a 0.4102. Y ese es 0.4102 el que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no? 0.4102. Vamos finalmente, en este primer ejercicio que ha sido bastante extenso, vamos finalmente al literal C. Al literal C. Para la estimación del literal C, si nosotros regresamos a nuestra pantalla anterior, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de x igual a 8? O sea, muy fácil, ¿no? La probabilidad de x igual a 8. Dado que esto es una variable discreta, ¿verdad? En donde hay un valor promedio del suceso ocurrido y donde pues se puede realizar el cálculo de esa probabilidad de x igual a 8 mediante una distribución de Poisson. Entonces, la probabilidad de x igual a 8, ¿a qué es igual? Es igual a, en primer lugar, lambda elevado a la x, por e a la menos lambda entre x factorial. Sobre x factorial. Entonces, en ese caso tenemos que lambda, ¿qué es igual? Es igual a 4.2 elevado a la 8 por 2.72, en este caso, elevado a ¿qué? A la menos 4.2 sobre x factorial sería 8 factorial. Entonces, la probabilidad de x igual a 8, ¿a cuánto es igual? Ustedes lo tienen en su pantalla. La probabilidad de x es igual a 8, en este caso es igual a 0.036. Es igual a 0.036. Y es así como nosotros podemos estimar, ¿no? 0.036 es la probabilidad de x es igual a 8.
Ese es el primer ejercicio, ¿no? El primer ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Dada el ejercicio 2, dada una distribución binomial de n igual 28, p igual a 0.025, utilice la aproximación de Poisson a la distribución binomial para encontrar r mayor o igual a 3, r menor a 5 y por otro lado r igual a 9. No, r mayor o igual a 3, ¿verdad? Si r es mayor o igual a 3, entonces podemos decir que si estimamos r igual a 0, r igual a 1 y r igual a 2, podemos obtener pues automáticamente la probabilidad de r mayor o igual a 3. Por otro lado, r menor a 5, solamente necesitaríamos estimar dos valores más, r igual a 4 y r igual a 5, por último la probabilidad de r igual a 9. Pero aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que estimar el valor de lambda. El valor de lambda no está estimado y en este caso podemos decir que el valor de lambda, ¿a cuánto sería igual? El valor de lambda sería igual en este caso a 0.7. ¿Por qué? Vamos a borrar para que ustedes puedan entender cómo se obtiene el valor de lambda. Supongamos, para aproximar una distribución binomial a una distribución de Poisson, generalmente cuando teníamos una distribución binomial, teníamos un número o un tamaño de la muestra, ¿verdad? Y la probabilidad de éxitos, ¿no? Y teníamos específicamente la probabilidad de éxitos. Esa probabilidad de éxitos, ¿qué nos decía? ¿Verdad? Que el promedio, generalmente el valor de lambda en promedio, ¿a qué es igual? Es igual a n por p. El valor de lambda es igual a n por p. Entonces, ese valor de lambda, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale n en este caso? El valor de n en este caso, el valor de n es igual a 28. El valor de n es igual a 28. ¿Cuánto vale la probabilidad? La probabilidad, ¿a qué es igual? La probabilidad es igual a 0.025. Si tenemos n igual a 28 y la probabilidad 0.025, ¿cuánto es el valor de lambda? El valor de lambda en este caso es 28 por 0.025, ¿verdad? En ese caso, ¿a qué es igual? Es igual a 0.7. Entonces, de esta manera hemos aproximado una distribución binomial a una distribución de Poisson, ¿verdad? Estimando, mediante la aproximación, estimando el valor de lambda, es decir, el valor promedio. Por lo tanto, ya tenemos aquí el valor de lambda. Lambda, ¿a qué es igual? Es igual a 0.7. Ahí está. Lambda es igual a 0.7. Vamos entonces a proceder a estimar el valor A. La pregunta A dice, ¿cuál es la probabilidad La pregunta A, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que R sea mayor o igual a 3? La probabilidad de que R sea mayor o igual a 3. La probabilidad de que R sea mayor o igual a 3, ¿a qué es igual? Es igual a 1 menos la probabilidad de R igual a 0 más la probabilidad de R igual a 1, o mejor dicho, más claro, es 1 menos, de una manera mucho más simplificada, a la probabilidad de R menor a 3. ¿No? R menor a 3 quiere decir 2, 1 y 0. ¿No? Entonces, para poder estimar eso, ahí sí digo, la probabilidad de R mayor o igual a 3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos, abro paréntesis, la probabilidad de R igual a 0, más la probabilidad de R igual a 1, y más la probabilidad de R igual a 2. Ahí está.
la probabilidad de R igual a 0 más la probabilidad de R igual a 1 más la probabilidad de R igual a 2, ¿no? Entonces, voy a estimar en este caso dos variables. R igual a 0 es muy fácil, ¿no? ¿Cómo estimaríamos R igual a 0? Vamos a ponerlo aquí. La probabilidad de R igual a 0 sería igual a ¿qué? A lambda. En este caso el valor de lambda, ¿qué es igual? Es igual a 0.7, ¿verdad? 0, que es elevado a la x, 0, por E, que es 2.72, ¿verdad? ¿Elevado a qué? Elevado a la menos lambda, menos 0.7, entre n factorial, que es 0 factorial. Y aquí ya tengo un valor. Ese valor es el que ustedes tienen en la primera columna, donde dice R. En la primera columna, al lado izquierdo, R es igual, R y al lado dice 0.4966. 0.4966. Luego tenemos la segunda, la probabilidad de R igual a 1. La probabilidad de R igual a 1, ¿a qué es igual? Es igual a 0.7 a la 1 por 2.72 elevado a la menos 7, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre 1 factorial. ¿Eso a cuánto es igual? Ahí tenemos el segundo valor en la siguiente columna. Eso es igual a 0.3476. 0.3476. Y finalmente, la probabilidad de R igual a 2. La probabilidad de R igual a 2, ¿a qué es igual? En este caso es igual a 0.7 al cuadrado por 2.72 a la menos 0.7 entre 2 factorial. ¿Y esto a cuánto es igual? Como ustedes lo tienen en su pantalla, es igual a 0.1217. Automáticamente 0.1217. No. Entonces ya tengo el valor de R igual 0, R igual 1 y R igual 2. Pero me preguntan cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual a 3. Simplemente, si yo resto esto, voy a poner aquí una línea, y aquí les voy a poner 1, y aquí menos, ¿verdad? Aquí, perdón. Aquí voy a poner 1.00 menos 0.4966 menos 0.3437 y menos 0.1217. Obtengo simplemente la probabilidad 1 menos 0.4966 menos 0.3476 y menos 0.1217. Automáticamente la probabilidad es 0.0341. 0.0341. 0.0341 no es otra cosa que la probabilidad de R mayor o igual, como dice el literal A, mayor o igual a 3. La probabilidad de R mayor o igual a 3, ¿verdad? ¿A qué es igual? A 0.0341. 0.0341. Ahí está. Ahí está. Vamos al literal B. El literal B, ¿qué dice? Literal B, R menor a 5. R menor a 5. Es decir, si R es menor a 5, aquí tengo 0, 1 y 2. ¿Qué nos falta por estimar? R menor a 5. Si yo tengo que la probabilidad de, y aquí mismo la voy a poner, ¿verdad? Simplemente me faltaría que estimar la probabilidad de R igual a 4 y la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de R igual a 5. Entonces, vamos a borrar todo. Ya tenemos esa probabilidad. Entonces lo vamos a hacer muy, muy sencillo. ¿Qué ocurre? Dice la probabilidad de R menor a 5. De R menor o igual a 5 o R menor a 5, vamos viendo. De R menor a 5. La probabilidad de R menor a 5, ¿a qué es igual? Es igual a 1 menos, la probabilidad de R menor a 5, ¿a qué es igual? A 1 menos ¿qué?
la probabilidad de R menor o igual a 4. Ahí está. La probabilidad de R menor a 5, ¿a qué es igual? Es igual a que a 1 menos la probabilidad de R menor o igual a 4. Y la probabilidad de R menor o igual a 4, ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de R igual a 0, R igual a 1, R igual a 2, R igual a ¿qué? R igual a 3, 0, 1, 2, 3 y 4. Como ya estimé 0, 1 y 2, me falta la probabilidad de R igual a 3. La probabilidad de R igual a 3. Si yo estimo la probabilidad de R igual a 3, ¿a qué va a ser igual eso? Es igual a 0.7, ¿verdad? 0.7 por 2.72 sobre 3 factorial, ¿verdad? Y ese 0.7, ¿a qué tiene que estar elevado? Eso es el valor de lambda. Eso tiene que estar elevado a la x, que en este caso es a la 3, y 2.72 a la menos lambda, que en este caso es igual a la menos 0.7. ¿Y eso a qué es igual? Y eso es igual a 0.0284. 0.0284. La siguiente, la probabilidad de R igual a 4. La probabilidad de R igual a 4 es igual a 4 factorial, 0.7 a la cuarta, por 2.72 a la menos 7. ¿Y eso a qué es igual? A 0.005. Entonces, como yo ya tengo la probabilidad de R igual a 0, R igual a 1, R igual a 2, a 3 y a 4, lo que hago es simplemente sumar todas esas probabilidades. Lo que hago es simplemente sumar. Si R es menor a 5, aquí hay un error. Si R es menor a 5, estaríamos hablando de que, eso a qué va a ser igual. Va a ser igual a la probabilidad de R igual a 0 más la probabilidad de R igual a 1, así sucesivamente hasta la probabilidad de R igual a 4. Ahí está. Ya teníamos estimados en el inciso A el valor de R igual a 0, R igual a 1 y R igual a 2. Solo nos faltaba estimar el valor de R igual a 3 y R igual a 4. Si yo hago toda esa estimación o realizo toda esa estimación, obtengo que la probabilidad de R menor a 5, ¿a qué es igual? Si yo realizo toda esa estimación, obtengo que la probabilidad de R menor a 5, ¿a qué es igual? Es igual a 0.9992. Que es lo que ustedes tienen en su pantalla. Y ahí está el literal B, ¿no?, del ejercicio. El literal C, ¿qué nos dice? La probabilidad de R igual a 9. Una vez que ya tenemos realizado el literal B, R menor a 5, ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de R igual a 0, que la estimamos en el literal A, más la probabilidad de R igual a 1, que también la estimamos en el literal A, más la probabilidad de R igual a 2, que la estimamos en el literal A, más la probabilidad de R igual a 3 y la probabilidad de R igual a 4. Finalmente, la probabilidad de R menor a 5, ¿a qué es igual? Es igual a 0.9992. Vamos al literal C. Voy a borrar. Vamos al literal C. En el literal C, ¿qué nos dice? La probabilidad de R igual a 9. ¿A qué es igual la probabilidad de R igual a 9? Probabilidad de R igual a 9. Probabilidad de R igual a 9. ¿A qué será esto de la probabilidad de R igual a 9? Simplemente, pues ya sabemos que el valor de lambda, ya lo teníamos, es igual a 0.07, a 0.7. Si yo digo, si aplico la aproximación a la distribución de ecuación de R igual a 9, ¿a qué es igual? A lambda 0.7, ¿verdad? Por E, que en este caso es 2.72, dividido para 9 factorial, ¿no? Ese valor de 0.7
tiene que estar elevado en este caso a la 9 y aquí a la menos lambda, que sería a la menos 0.7. Entonces la probabilidad de R igual a 9, ¿a qué es igual? Si hacemos eso, la probabilidad de R igual a 9 es, en este caso, casi sale como 0.00, muy cercano a 0, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Es decir, muy cercano a 0. Por eso les tiene en su pantalla 0, 0, 0. Muy cercano a 0. Es ínfima, mínima. Solo que hay solamente 4 decimales. Vamos al último ejercicio. Está muy sencillo, ¿no? Dice, el Departamento de Impresión de los Estados Unidos es el responsable de imprimir papel moneda en aquel país de impresiones. El departamento tiene una impresionante baja frecuencia de errores de impresión. Solo el 0.5% de los billetes presentan errores graves que no permiten su circulación. ¿Cuál es la probabilidad de que en un fajo de 1000 billetes, ninguno presenta errores graves? Entonces, en un fajo de 1000 billetes, vamos a estimar lambda. En un fajo de 1000 billetes, vamos a estimar lambda. Lambda, ¿a qué es igual? Es igual a n por p. Lambda, ¿a qué es igual? En un fajo de 1000 billetes, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad. La probabilidad en este caso, ¿cuánto es? Es 0.5%. Multiplicado por 0.5%. Si es 0.5%, sería como 0.005. Sí, 0.5%, dos ceros, 0.005. Entonces aquí obtenemos el valor de lambda, y el valor de lambda para este caso es 1000 por 0.005 es igual a 5, ¿no? 5. Entonces aquí está muy sencillo, ¿no? Nos dice el literal A, ninguno presenta errores graves, que ninguno presente errores graves, entonces es la probabilidad de X igual a 0. La probabilidad de X es igual a 0, ¿a cuánto es igual? Es igual al valor de lambda, que es 5, elevado a la 0, por 2.72, que es el valor de E, elevado a la menos lambda, a la menos 5, entre 0 factorial, y en este caso, para el primer ejercicio, la respuesta ustedes la tienen ahí, es 0.0067. Ya sin poner la fórmula de manera directa. Ahora, ese es el literal A. Para el literal B, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad, ¿no? Si leemos en el ejercicio, que 10 presenten errores que no permiten su circulación? Que 10 presenten errores. Entonces, la probabilidad de ¿qué? De que X sea igual a 10. ¿Y eso a qué es igual? La probabilidad de que X sea igual a 10. ¿Eso a qué es igual? De que X sea igual a 10, ¿verdad? Es, en primer lugar, lambda. Así es, lambda, que es 5 elevado a la 10, multiplicado por 2.72, elevado a ¿qué? A la menos lambda, que sería esto igual a la menos 5, ¿verdad? Sobre 10 factorial. Y en ese caso sería 0.0181. Y en el último literal, que es la probabilidad de ¿qué? La probabilidad de X igual a ¿cuánto? La probabilidad de X igual a ¿qué? La probabilidad de X igual a 15. Si es la probabilidad de X igual a 15, entonces igual, lo único que hacemos es decir 5 elevado a la 15 por 2.72 a la menos 5 entre 15 factorial.
el resultado es 0, 3 ceros y un 2. Ahí está. Ustedes lo tienen en su pantalla. Literal A. X igual a 0, no hay ningún error. ¿Verdad? Como dice el literal A, ninguno presenta errores graves en su impresión. La probabilidad es igual a 0.0067 o 0.67%. Literal B, que 10 presentan errores en su impresión. La probabilidad es 0.0181 o en este caso es 1.81%. Literal C, que 15 presenten errores en su impresión. En este caso la probabilidad que es igual a 0.02%. La distribución normal, podemos decir que es una distribución de probabilidad continua. Se le conoce con el nombre de distribución gaussiana en honor al matemático Karl Gauss. Y la distribución normal casi se ajusta a las distribuciones de frecuencias reales observadas en muchos fenómenos como características humanas, procesos físicos y otras medidas. Vamos a pasarla muy rápido para continuar la próxima sesión, ¿no? Las principales características que presentan, luego voy a explicarlo en la siguiente clase a mayor detalle, son: la curva tiene un solo pico, por lo tanto es unimodal, tiene forma de campana. La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de la curva normal. Debido a la simetría, la mediana y la moda de la distribución también se encuentran en el centro, y los dos extremos de la distribución normal se extienden de manera indefinida, es decir, son como asintóticas, ¿no? Y la forma de estimar la distribución normal pues se llama distribución Z, es igual a X menos la media sobre la desviación estándar, donde X es el valor, en este caso la variable aleatoria, pero esta variable aleatoria ya no es discreta, sino que es continua. Mu es la media de la distribución de la variable aleatoria, y finalmente S es la distribución normal, la desviación estándar, ¿no? Bien, pues es así como hemos llegado a la finalización de nuestra sesión número 12. Aquí la conclusión importante es la siguiente: las distribuciones de probabilidad de Poisson es utilizada para variables discretas, recuérdenlo bien, a diferencia de la distribución normal, que se utiliza para determinar la probabilidad de un evento, pero de una variable continua. Y como nosotros hemos hecho en esta clase aproximaciones de la distribución binomial a la de Poisson, también la distribución binomial, como ustedes ya saben, nos permite estimar la probabilidad, pero de variables también discretas. Pues ya saben que todos los ejercicios que hicimos vienen en el libro de estadística de Levy, hasta aquí. No olviden de todas las actividades que se recomiendan para cada sesión, realizarlas y irse preparando para su examen final, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.